Mario Forever fue uno de los primeros fangames del fontanero de Nintendo. Salido en el 2004 en PC, alcanzó un éxito sin precedentes para ser un juego que no era oficial. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y lastimosamente este ha sido utilizado para llenar nuestras computadoras con virus y malware. Hace un par de años atrás, tuvimos en el canal un ROM hack para Super Nintendo que lo replicaba de una forma bastante fidedigna, y lo mejor de todo, sin virus. Les dejaré el enlace aquí arriba por si lo quieren ver. Con el transcurrir del tiempo, han salido muchos fangames que muestran un cierto parecido con el Mario Forever, siendo uno de esos casos el título que veremos hoy, Super Mario Nation. ¿Estará a la altura del clásico de Visual Games? Pues ya lo vamos a comprobar. Sin más preámbulo, comenzamos. Super Mario Nation es un fangame del fontanero que busca recrear las clásicas aventuras de la mascota de Nintendo salidas en consolas como la NES o Super Nintendo. Su creador fue Genesu 730 y le tomó 8 años realizarlo, creando su propio motor gráfico y editor de niveles. Como es usual en los juegos de este estilo, los gráficos están basados en el Super Mario All-Star de la Super Nintendo. En este caso, sería una mezcla entre el diseño del primer Super Mario Bros. Y el 3, aunque también se le han añadido toques del Super Mario World. En general, el título luce bastante bien y correcto, sin llegar a ser deslumbrante. Es colorido y hay etapas bastante lucidas, como las ambientadas en un bosque, por mencionar un ejemplo. En materia de sonido y música es lo mismo, suenan melodías ya conocidas, la mayoría remakes de temas clásicos de la saga, junto con, creo yo, composiciones nuevas para la ocasión. Ahora entramos en el renglón más interesante de este fangame, el aspecto jugable y de contenido. Contamos con 8 mundos, con aproximadamente 8 etapas cada uno. Estas las podemos visualizar en el mapa del mundo, que cuenta además con zonas de bonos, en donde enfrentamos a Hammer Brothers, así como también una tienda en donde Toad nos vende Power-Ups a cambio de estrellas. Dichas etapas pueden ser muy variadas, desde áreas tradicionales, bosques donde nos impulsa o frena el viento, en las cuevas, nocturnas, laberintos de tuberías, el barco aéreo de Bowser o las infernales bajo el agua. Más adelante sabrán por qué. Tenemos los típicos potenciadores, como el hongo, la flor de fuego o de hielo y la pluma, que nos da la capa, aunque esta actúa de forma extraña. También sale Yoshi, y en diferentes colores, como el tradicional verde o el azul que al comerse un Koopa puede volar. También tenemos unos relojes que nos añaden tiempo. De coleccionables tenemos 4 diamantes de diferentes colores, escondidos en todas las etapas. Para conseguir algunas tendremos que hacer uso de ingenio, habilidad y mucha paciencia. Por cierto, tenemos un menú en la parte superior, en donde podemos cambiar el tamaño de pantalla o cambiar de personaje entre Mario y Luigi. Pausando el juego en el mapa del mundo, podemos guardar la partida. Al igual que en el Super Mario Bros. 3, también podemos activar Power-Ups antes de entrar a un nivel. Y es ahora cuando entramos en terreno escabroso, porque aunque el juego está muy bien, tiene aspectos que deben ser arreglados. Primero, el título no es compatible con controles, teniendo que apelar al compañero de 1000 batallas, Joy-2-Key. Las físicas no son iguales, trata de imitarlas pero no es lo mismo. Pasar por espacios estrechos siendo grande hace que el personaje se paralice por momentos. Al disparar teniendo la flor de fuego, las llamas suelen fallar mucho. No podemos saltar al estar subidos en escaleras o lianas. La velocidad del juego también se siente más lenta. La animación de la capa es incorrecta.
aparte de que necesitas muchísimo más espacio para poder correr al máximo y volar. Algunos enemigos se comportan diferente, lo que resulta extraño. Además, tenemos algunos bugs, incluso alguno muy gordo, como que el juego se salga al querer poner el menú de Power-Ups en el mapa del mundo. Aunque nada de esto se compara con el infierno de las etapas de agua. Nadar requiere de pulsar muchísimo el botón. Un acto tan sencillo como salir del agua a una plataforma se vuelve un suplicio, ya que el control simplemente no responde o nos quedamos atascados en una orilla. Sin olvidar las corrientes de agua, que son tan fuertes que a duras penas podemos avanzar. Otro aspecto importante que mejorar son los diseños de los niveles, que algunos son muy engorrosos, ya que su diseño laberíntico hace que tengamos que pasar varias veces por el mismo sitio, lo que sumado al desarrollo lento del juego puede llegar a desesperar a cualquiera. En fin, lastimosamente, este juego tiene algunos aspectos que mejorar para llegar a ser una excelente experiencia. En conclusión, Super Mario Nation es un fangame del fontanero que tiene mucho potencial. Los gráficos y la música son muy buenos y recuerdan mucho a otros títulos hechos por aficionados como el famoso Mario Forever. Sin embargo, tiene elementos que deben ser arreglados, sobre todo en términos de jugabilidad y diseño de escenarios, para que pueda ser la experiencia definitiva en cuanto a juegos hechos por fans del fontanero. Espero que esta reseña sea tomada como una crítica constructiva, con el fin de mejorar, hecha sin ánimo de ofender. Te deseamos lo mejor a Genesus 730 en este proyecto. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Super Mario Nation? ¿Te agradan sus gráficos y música que recuerdan al Mario Forever? ¿Tuviste pesadillas con las fases de agua? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción Juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.